Amigos latinoamericanos, en particular amigos de Guatemala, me tomo un excelente café guatemalteco de San Vicente, Pacaya, departamento Escuintla, uno de los mejores cafés de Guatemala. El tema de hoy es Guatemala y sus elecciones inminentes de este mes de agosto de 2023. Dos candidatos han quedado clasificados: Sandra Torres y Bernardo. Sandra Torres es ex esposa del presidente de Guatemala, Álvaro Colón, y Bernardo Arévalo, hijo del expresidente de Guatemala, Juan José Arévalo. Empecé a interesarme por Guatemala a raíz de la 10ª Conferencia Interamericana de la Organización de Estados Americanos, celebrada en Caracas. Era en esa época un dirigente estudiantil universitario de la democracia cristiana de Venezuela, y era la época del dictador en Venezuela, la época del dictador Marcos Pérez Jiménez, quien se robó el show y se hizo admirar por el público en Venezuela. Fue el canciller de Guatemala, Torrielo, que representaba a Guatemala, a la Guatemala del presidente Jacobo Arbenz. Recurrió a utilizar en Venezuela el traje nacional venezolano que llaman el liqui-liqui, algo parecido a la guayabera, pero normalmente un traje blanco con 2 piezas, y que el venezolano lo identifica como el traje nacional. Por cierto, que a esa conferencia llegó el secretario de Estado por breves momentos. Llegó a esa conferencia porque su estadía fue muy corta en Venezuela. John Foster Dulles obtuvo su resolución anticomunista y el mismo día se marchó de Venezuela. Buena parte de esa resolución estaba basada precisamente en la preocupación que tenían los Estados Unidos por el presidente Jacobo Arbenz, a quien sucedió luego el dictador Castillo Armas, y después de esa conferencia vino la invasión de Guatemala por el ejército de Castillo Armas, ejército preparado lógicamente en el vecino país de Guatemala y preparado por los Estados Unidos, en ese momento pues por lo que llamaron los comunistas los intereses de la United Fruit de Estados Unidos, que tenía grandes intereses en Guatemala. Supe de Guatemala por Miguel Ángel Asturias, a quien conocí en Buenos Aires. Miguel Ángel Asturias parecía un dios maya. Escribió precisamente una novela, El Señor Presidente, contra uno de los tantos dictadores de Guatemala, y recibió el Premio Nobel de Literatura. Guatemala tiene otro premio Nobel, otro premio Mundial de la Paz, en Rigoberta Menchú, una india
de origen maya guatemalteca. A su vez, el candidato presidencial actual, Arévalo, es hijo de Juan José Arévalo, nacido en Uruguay por el exilio de su padre. Juan José Arévalo, también presidente de Guatemala, y en competencia con Sandra Torres va a las elecciones de este mes de agosto. Sandra Torres pertenece al Pacto de los Corruptos en Guatemala, lo que se llama en Guatemala Pacto de los Corruptos, en el cual participan importantes y conocidos fiscales, porque se utiliza no solamente el Poder Judicial, sino también el Ministerio Público a través de los fiscales. Ya hay fiscales reclamados por los Estados Unidos y desde luego mucho corrupto guatemalteco dentro de las pretensiones de Estados Unidos de extradición, como el caso de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, a quien y que es objeto de una pregunta que se le hace a Sandra Torres sobre su relación con Consuelo Porras, y manifiesta conocerla poco, evade la pregunta y le molesta decididamente la pregunta sobre Consuelo Porras. Hay otros fiscales dentro del círculo del Pacto de los Corruptos de modo que la corrupción en Guatemala se ejerce a través de fiscales del Ministerio Público, no solamente a través del Poder Judicial vinculado a esos grupos vinculados al narcotráfico, sino también a través de otra clase de funcionarios. Dado que su padre, Juan José Arévalo, fue expulsado de Guatemala, Bernardo Arévalo nació en el Uruguay. Ejerció luego en Israel la representación de Guatemala en un consulado, y allí pudo observar los kibutz o los experimentos judíos en el desierto israelí, donde a través de los cultivos gota a gota el desierto de israelí queda convertido en un Edén de huertos productivos de toda clase de vegetales y de frutos. También Arévalo ha estado en el cuerpo diplomático guatemalteco y concretamente en la Dirección de Consulados de Guatemala, lo que implica también un conocimiento de los problemas de la inmigración en un país de migrantes como es Guatemala. Arévalo pertenece a un movimiento llamado Semilla, y en nombre de ese movimiento Semilla se llama al partido que lo proclama Semilla. Lo cierto es que en parte de los debates previos se ha planteado el problema de la inmigración de los guatemaltecos, que no es tan importante como la inmigración de los venezolanos, pero que es alta, y allí Arévalo invoca su posición como director de consulado, su experiencia para la relación de los cónsules con los emigrantes, y también Sandra Torres hace lo mismo, pero sin invocar un hecho que derive de su currículum
con el conocimiento de los inmigrantes. El problema de Guatemala tiene varias raíces, entre ellas la raíz étnica, porque los descendientes de indios resultan en pugna con los descendientes de raza española, a lo que se llama ladinos. Y de esa mixtura deriva una conflictividad social, particularmente en el campo. A propósito del problema agrario, invoca Arévalo su conocimiento agrario derivado de su experiencia en Israel. El problema del campo en Guatemala es enfocado por los dos candidatos de manera distinta. Arévalo insiste en la posibilidad de establecer una concordia social entre lo que llaman los ladinos, que son los de origen castellano, y los de origen básicamente maya. No le interesa, desde luego, fomentar la conflictividad social. A propósito del narcotráfico, se destaca un ataque de parte de Sandra Torres en contra del narcotráfico y también un ataque de parte de Arévalo, pero en algunos casos Arévalo da ejemplos concretos, como en el departamento de Petén, prácticamente ya controlado por el narcotráfico, como ocurre en Ecuador, durante el gobierno de Yamatei, que más vinculado a Sandra Torres, por considerar que Sandra Torres pertenece al llamado Pacto de los Corruptos, y que el actual presidente de Yamatei, con miles de problemas con Estados Unidos y con el Departamento de Estado, por sus vinculaciones con hechos que el Departamento de Estado estima dudosos, pues directamente tiene una posición más flexible y más modesta Sandra Torres. En todo caso, está en manos de los guatemaltecos la solución de sus problemas. Sandra Torres ha atacado mucho por el lado de que, según ella y según su grupo, Semilla se constituye en buena parte por firmas de muertos, pero no ha probado eso judicialmente. Hasta ahora no ha habido una solicitud de inhabilitación de Arévalo, y los epítetos de Sandra Torres se han limitado a llamarlo, en su época que fue diputado y ahora como candidato, el diputado y el candidato uruguayo por haber nacido en el exterior. Quiere decir que, según ese argumento, yo, que soy venezolano y que nací en Italia y que soy hijo de padres venezolanos, soy italiano. En todo caso, el pueblo de Guatemala dará su expresión y cantará hermosamente, como hermoso es el quetzal, el bello pájaro de Guatemala, y como es su trino y como es su moneda, que es el quetzal. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como Hablando de Dictaduras,
el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez, hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.